Ahora. Ya está. Bueno, pues nada, bienvenidos a estas jornadas de por la tarde de impacto jurídico y social de la inteligencia artificial, que, cómo no, la inteligencia artificial que ahora parece que está en todas partes, cómo no va a tener impacto jurídico y cómo no va a tener impacto social. A ver si en este debate que tenemos hoy podemos un poco dar más idea de hasta qué punto es ese impacto. Tenemos aquí a Humberto, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra, a Noelia Rico, compañera del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, y aquí al humilde servidor, también del Departamento de Informática. Y nada, vamos a empezar este debate viendo nuestras tres posturas diferentes acerca de este impacto, cada uno desde su perspectiva, a ver qué nos podemos poner en común. Así que, por favor. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí. Te voy a decir, soy de la Universidad Pública de Navarra. La Universidad de Navarra, en Navarra tenemos dos universidades. Y no dice pública de Navarra. No, Hay una diferencia. es algo... Yo como caigo en ese error porque también soy de aquí, iba a decir... No, pero que es normal. Quería decir Universidad Pública de Navarra, lo siento. Que fue un despiste, ¿eh? No, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, a ver, yo quisiera decir que llevo en el mundo de la inteligencia artificial 30 y muchos años. Y que yo empecé a hacer inteligencia artificial cuando mi director, Pedro Burillo, de tesis, lo nombraron rector en la Universidad Pública de Navarra, el primer rector que hubo. Y me acuerdo que íbamos a clase y decíamos, ¿qué problemas aborda la inteligencia artificial? Primera definición, entre los dos, los que son muy difíciles de resolver. Dentro de estos hay dos tipos, los que no tienen una teoría detrás que justifique la solución, por ejemplo, el diagnóstico médico. No es posible crear una teoría matemática que te haga. Dentro de estos, entonces metíamos el GPS y ahora no, gracias a Heidi Lamarck y a la distribución de antenas ya tiene una teoría. Eso ya, entonces el GPS para nosotros no es inteligencia artificial. Y el segundo tipo es eran aquellos problemas que sabíamos resolverlos, pero necesitábamos mucho cómputo. Por ejemplo, el ajedrez al principio, cualquier cosa. Y esto es lo que se ha resuelto el 1 de diciembre del 2022 con lo que se llama la inteligencia artificial generativa. Son problemas de inteligencia artificial que para poder resolverlos necesitamos tener una cantidad de datos y de cómputo que hasta ahora no era posible. Y eso ha sido posible a dos hitos importantes. El Big Data en el 2003 y los chips de ultimísimas generaciones, que son millones de bombillas o miles de bombillas en muy poco espacio. Entonces, aquí yo creo que lo que vamos a hablar es de la investigación actual en inteligencia artificial, sobre todo desde ese punto de vista, que es la generativa, manejo de muchos datos. Pero a mí me da mucha pena porque la otra no está resuelta. Es decir, la inteligencia artificial cuya solución no hay una teoría matemática para resolver un problema, parece que ha quedado de lado. Entonces yo quiero distinguir entre teoría y aplicación. Y no estoy hablando de cosas raras, porque el problema de las jarras, no sé si sabes cuáles, dos jarras sin ningún tipo de señal, una de 4 litros y otra de 3, dejar en una jarra de 4 litros 2 litros. No hay una teoría matemática que lo resuelva. Y eso hace la inteligencia artificial, el mundo de los bloques, en los cobots, etcétera, que son problemas que no necesitamos gran cantidad de datos. Entonces, la investigación científica, ¿cómo está? Pues desde el 2003, digamos, que se ha empezado a manejar mucho datos, mucha aplicación, pero la teoría está, desde el punto de vista, dejada de la mano de Dios. Tenemos sistemas que ni explican ni interpretan ni se adaptan, porque la explicabilidad es que yo les digo a ustedes que les vamos a operar dentro de 3 meses porque me dice la máquina, y dices, ¿por qué? No te dice por qué. Cuando hablas con los médicos, curiosamente, ellos normalmente suelen decir, eso no es importante. A mí con que me den una opinión, por si me he dejado cosas. No interpretan. ¿Qué es interpretar? Yo cojo bolígrafo y papel y aunque tarde 3 vidas, yo al final voy a dar la misma solución que la máquina. Es imposible. No adaptan, porque no se adaptan debido a que tú resuelves un problema para un tablero 9 por 9, pasas a uno 11 por 11 y no, el cerebro pasa directamente.
¿Qué os voy a decir del tema de energía? El tema de energía es tan importante que ya ayer o antes de ayer creo que ha sido Microsoft quien ya está tratando expresamente sistemas de chat GPT moderno, última generación, con menor gasto de energía. Pero el tema de energía es llamativo y hay que concienciar a la población que esto es muy caro. Y el tema normativo, la gobernanza, no se está a la altura. Pero no se está a la altura, curiosamente, y eso lo voy a decir luego, hablaré rápidamente de 3 proyectos, porque no se quiere, porque Europa hizo su ley. Y su ley está muy bien, con lo de riesgos, por cierto, lenguaje totalmente difuso, bajo, medio, alto, o sea, y hay un riesgo muy alto. Por ejemplo, generar vídeos, que las últimas herramientas chinas son increíbles. Eso no puede estar al alcance de todo el mundo. Europa lo legisla y el 7 de noviembre del año pasado da otra prórroga de 2 años, porque las grandes compañías necesitan que nosotros las utilicemos para entrenarlas. Solución, que hacemos buenas leyes, pero en Europa ha ocurrido que no se ha puesto realmente en marcha. Bueno, y dicho esto, para hablar de la investigación actual de inteligencia artificial, me imagino que Noelia dirá lo que pasa luego con la teoría y demás. Yo voy a hablar simplemente de algún proyecto nuestro, porque yo creo que el gran avance en la inteligencia artificial no ha sido ni el chat GPT ni nada de nada, ha sido el plegado de proteínas, desde mi punto de vista. Y tengo que decirlo, a ver si consigo. Es que el plegado de proteínas es muy visual y por eso voy a compartir pantalla. Quiero que se comparta, si consigo, y si no, vendrá Pelayo y me ayudará. A ver, bueno, algunos proyectos, no voy a hablar de los proyectos Vaya, por Dios, si he pasado a compartir, ¿eh? No, pero minimiza eso. Tengo que minimizar esto, sí. Aquí, algunos proyectos, a ver. Ahí sí. Sí. Vamos a ver. No voy a hablar de cómo tuvimos grandes problemas con el COVID y cómo, perteneciendo a una red europea, no conseguimos resolverlo todo porque los médicos, nosotros necesitamos datos, sin datos no tenemos nada. Los médicos bastante tenían con coger las radiografías, etcétera, de los pacientes. Entonces fue un problema, pero se hizo con Josu Rodríguez y también está Miquel Ferrero, que en aquel momento se colaboró bastante en una modificación de una red neuronal. Esto fue importante para nosotros por tratamiento exclusivamente de imagen. Pero lo más importante, creo que la gran contribución actual, yo estoy hablando de la investigación actual que se ha hecho desde el diciembre del 2022, ha sido el plegado de proteínas. Tuvimos la suerte, y siempre cuento la misma anécdota, y es que un alumno de Bilbao, Nicanor Zalba, se me presentó en el despacho y me dijo, quiero implementar el AlphaFold 2. Yo, sí, yo quiero la luna. Porque, claro, yo sabía que implementar el AlphaFold 2 necesitaba una cantidad de cómputo y me planteó 3 problemas del AlphaFold 2 que había sido desarrollado por Asavis, que luego le han dado el premio Nobel. Además, le dieron el premio Princesa de Asturias aquí, y recuerdo que Irene Díaz estuvo presentándolo. Bueno, cuando él me habló de 3 problemas, dije que sí, pero esto es imposible abordar. Este tipo de investigación actualmente es imposible abordar desde la Universidad Pública de Navarra porque no tenemos capacidad de cómputo. Me mencionó 3 problemas y a las semanas sale en Nature una alusión a ese problema medio resuelta. Yo me quedo sorprendido y entonces digo, bueno, voy a ver quién es este señor Nicanor Zalba y llamo a su director de tesis de Bilbao, porque es bioquímico. Y me dice, te lo mandé, él no me ha querido mencionar, lo mandé yo, lo mandé a tu grupo, sé que primero estuvo con otra persona del grupo, y entonces dije, bueno, hay que sacar como sea dinero y medios para que esta persona junto con los más puedan implementarlo. Y se logró implementar en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center. También hubo, creo que, contribuciones extranjeras de, no sé si de Suiza, etcétera, y logramos hacerlo después de bastante tiempo trabajando. Miquel vivió aquella etapa, se metían horas y horas al día haciendo cosas. Cuando terminamos la primera solución un poco hábil de la proteína, pues lo mandamos a publicar. Pero, ¿qué es realmente el plegado de proteínas? Mirad, ahí tenéis una secuencia de 150 aminoácidos. Según cómo plieguen en el espacio, tenemos una proteína distinta. El objetivo de esas proteínas es, evidentemente, facilitarnos la vida a nivel salud,
pero no solamente a nivel salud. Yo también quiero quitar el plástico del agua, quiero generar nuevos materiales. Entonces, el problema es de tal magnitud que durante muchos años todos los laboratorios de proteínas de bata lo que hacían era coger una secuencia de aminoácidos y llegar hasta una proteína concreta, millones, que luego serán utilizados por ASADs. Pero ¿qué es lo que está pasando con esto? Que el orden de magnitud del problema, es decir, el número de soluciones a una secuencia de 150 aminoácidos para construir una proteína es 10 elevado a 300. El número de estrellas en el universo es 10 elevado a 25. Entonces, claro, todo lo que hagamos es siempre aproximado. Bueno, pues a Savis, que es un osado, y por eso es premio Princesa de Asturias y es premio Nobel, lo que hizo fue imitar lo que había hecho Europa para el cáncer de mama. No hizo otra cosa, pero claro, cogiendo todos los datos de los millones de proteínas que se habían hecho. Entonces, lo que hizo fue esto. A partir de la secuencia de aminoácidos, ya los propios investigadores del laboratorio generaban una imagen que era de interconexión eléctricas, etcétera, de las proteínas. Y entonces, a partir de la imagen inicial, llegaba a la imagen final, y en esa imagen final era la proteína. Entonces, hizo una red neuronal en medio, entrenándola con esos millones de proteínas que habían hecho los laboratorios. Y de repente, pues se obtenían aproximaciones bastante buenas a las proteínas. Fue todo un hallazgo, ganó el concurso, etcétera, etcétera. Ya os digo, fue todo una revolución y creo que es la aportación a día de hoy más importante, con todo lo que digan, de la inteligencia artificial. Es cierto que podemos hablar con una máquina, pero al final los que hacemos todo esto sabemos que no es más que correlación entre datos y probabilidad y algo de cadenas de Markov, etcétera. Entonces, que tampoco, lo que pasa es que son máquinas que manejan tantos datos en milésimas de segundo que nos ganan. Pero realmente tampoco es esto. Bueno, pues este señor consiguió hacer proteínas ya específicas para problemas de Alzheimer, problemas de residuos de materiales, nuevos materiales, etcétera. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Pues lo que nosotros conseguimos después de implementar fue hacer una estructura de una proteína, la de azul, pero queríamos llegar a la derecha. Como todo esto son en 3 dimensiones, hay que comparar similitudes. Y cuando hicimos nuestro primer trabajo y lo mandamos a una revista en abierto, el editor nos dijo, es buenísimo, pero acaba de ser publicado por otro grupo. Ellos ahora están en una empresa totalmente distinta, pero están haciendo todo esto para medicamentos. Entonces, este es un trabajo, desde mi punto de vista, impresionante. Y creo que es lo más grande que se ha hecho con todo lo que digan, ¿eh? Sé que hay cantidad de personas que dicen que no, pero creo que es la gran aportación. Otro proyecto, y aquí quiero hablar porque está involucrada Irene Díaz, Susana Montes, el grupo de Noelia, está Pelayo, que está ahí, es el del cerebro computacional. El cerebro computacional nace de un objetivo y es hablar con la máquina. Pero hablar con la máquina, personas que no pueden hablar, que pueden pensar. Entonces, fuimos a Nápoles a presentar en un congreso que se hizo en Nápoles, cómo funcionaba la fusión de datos, y vino de repente a nuestro grupo un chino, Chitelin, que realmente era el director en Sydney, en Australia, del laboratorio de neurocomputing, y que trabajaba con Taiwán. El experimento es muy fácil. Cogemos 5.000 personas. Para cada persona hacemos 500 o 1.000 veces este experimento. Le ponemos un electroencefalograma y le decimos, piensa mover la mano derecha, piensa mover la mano derecha. Y cada vez que piensa mover la mano derecha, vienen unas señales que las agrupamos. Cuidado, con mucho ruido, porque el electroencefalograma está en el cuero cabelludo y el cerebro está. Entonces los pasábamos a intervalos, manejábamos incertidumbre y bueno. Para una persona se hacía 1.000 veces eso, se agrupaba las veces que había pensado mover mano derecha y mano izquierda, con características, y se repetía para 5.000 personas. Esto es general. Y luego sales a la calle, le pones el electroencefalograma a una persona y dices, piensa mover la mano derecha o la mano izquierda y tienes que acertar. Al principio no nos salía nada, estábamos en el 60% de aciertos y de repente con una metodología distinta pasamos a tener un 92%. Se publicó en una revista muy famosa, el IECU Computational Intelligence. Bueno, pero estos, como venden la moto, cosa que lo hacemos nosotros, en esa revista, los de Taiwán pusieron un vídeo, que es este vídeo, la dirección a este vídeo. ¿Y qué pasa? Esta persona puede pensar, pero no puede hablar. Y la máquina le pregunta, ¿quieres comer? Y te dice, si piensa que sí, ¿quieres primer plato? Si piensa que sí,
Entonces el robot muy malo, por cierto, que no costó ni 150 pounds en aquel momento, o sea, era lo peor. Bueno, pues conseguíamos que le diera de comer. Se ve cómo funciona. Como consecuencia de este experimento, empezamos a recibir correos de mi padre tiene Alzheimer. No. Se ha evolucionado mucho y aquí están involucrados, ya digo, vosotros estáis en la evolución. Se ha intentado meter el problema de los pies, no funciona. Tenemos datasets antiguos. Estoy mirando a Pelayo porque estamos en un trabajo con él, con Irene, etcétera, muy concreto. Y no logramos avanzar mucho, pero sí que es cierto que ya se ha conseguido que una persona escriba en un minuto una frase o dos en el ordenador por grupos similares a los nuestros. Lo que pasa es que nos hemos centrado nosotros en manejar los pies y la conexión entre el cerebro y los pies. No sabemos lo que pasa, nuestro cuerpo es impresionante, pero no tenemos buenos resultados. Bueno, pues dicho esto, también se ha aplicado para el caso del ictus, pero en este caso a una persona que no puede mover la mano se le pone un electroencefalograma y piensa mover la mano y le mueve el guante, ¿eh? Él se le pone un exoesqueleto, perdón. AEMET, todo lo que queráis, predicciones, salvo danas. No se consigue hacer con un desbordamiento de un río, sí, pero las danas no, porque son dos choques de masas de aire totalmente opuestas. Está toda Europa investigando esto, ¿eh? Y no consiguen porque se produce muy rápido y no hay redes neuronales. Podríamos hablar de medicina de precisión, todo lo que queráis, y de más proyectos. Creo que me he comido mi tiempo y no quería hablar de esto más que simplemente que vierais lo de las proteínas. Y ahora vuelvo a la página y decir, estos son proyectos que se están haciendo aquí, que podemos hablar de muchos proyectos de investigación, pero mi conclusión es que se está haciendo muchas versiones de ChatGPT, hablaremos, unas para ciencia buenísimas, el Notebook es increíble, etcétera, pero bueno, la novedad, pero a nivel teórico estamos francamente mal. Y hasta que no se den cuenta que hay que meter más en las historias teóricas, en este sentido, he hecho en falta a Antonio Bahamonde, porque es uno de los pioneros en el tema de la inteligencia artificial, catedrático de esta universidad, que él hablaría mucho más de la inteligencia de la otra, de la de representar la incertidumbre, de la que no son necesarios gran cantidad de datos, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, yo creo que vamos, luego si queréis podemos hablar, pero creo que es suficiente. No sé si habrá más interrelación o no. Podríamos hablar de muchos temas, pero como van a salir, pues ya está. ¿Quieres seguir tú? Sigo yo, por ejemplo. Bueno, primero voy a hacerme la chula y reñir a Humberto, que me dijo que no iba a utilizar No, diapositivas. solamente quería poner, no es para vosotros. A ver, quiero justificarme. Esto lo presento. Lo que pasa es que el tema de las proteínas no se ve bien si no Es ves verdad, es verdad. lo que es. No, a mí lo Se lo del reconozco. cerebro y demás, no. Y de hecho es que te he dicho, no es. Pero, ¿sabes qué pasa? Te voy a quitar un minuto. Es que son trabajos que hemos hecho nosotros en colaboración Sí. con vosotros. O Sí, sea, no, vosotros tenemos que era comunicación. broma, Humberto. O sea, que no es algo que sea mío exclusivamente. Hay más grupos, pero bueno. No, muy bien. O sea, me alegro de que lo hayas puesto y que tengáis una idea. Yo quizás, yo no llevo 30 y muchos años en el mundo de la inteligencia artificial, porque no llevo 30 y muchos años en el mundo, o sea que no tengo tanto que contar. Pero sí que me gustaría hablar un poco de cosas que estoy viendo últimamente, que doy muchas charlas de divulgación y muchas charlas a públicos muy genéricos, en distintos contextos. Lo mismo voy a un centro social de un pueblo muy pequeño que a un sitio muy específico de un curso muy doctorado, muy técnico, y trato con distintos perfiles y veo cosas que me parecen interesantes desde el punto de vista no tan técnico, que igual ahora está muy bien lo que hizo Humberto para que tengáis ese contexto más técnico, sino quizás más del punto de vista social. Y también porque tenemos aquí a Redondo, que es un crack de ciberseguridad y también nos puede decir mucho en ese sentido. Lo primero, sobre el estado actual, sí que es cierto que falta investigación teórica y también creo que hay una confusión grande entre qué es la inteligencia artificial para el público general, quizás muy provocada por la prensa, porque ahora de repente es todo inteligencia artificial y hablan de una inteligencia artificial cuando se refieren quizás únicamente a un modelo conversacional.
Pero tenemos toda esa rama de la inteligencia artificial. Pues mira, doy muchas charlas por aquí, por Asturias, y se acerca la gente a veces a decirme, ay, yo estudié esto hace 30 y no sé cuántos años y ya teníamos una asignatura de inteligencia artificial de la optimización de los semáforos o algo de esto. Me dicen de la optimización de los semáforos. Bueno, optimización de horarios, por ejemplo, por seguir en optimización. Todas esas cosas de combinatoria. Es una inteligencia artificial que lleva mucho tiempo existiendo y conviviendo con nosotros y que ahora parece que la tenemos olvidada. Y sin embargo, por el otro lado ocurre otra cosa, que es que confundimos, esto lo digo siempre, ya me visteis más veces y ya me lo escucharíais, pero confundimos automatización con inteligencia artificial. Creemos que de repente es magia todo, ¿no? Y esto es algo muy importante y que no debería suceder porque una automatización puede ser un programa informático de toda la vida con una entrada y una salida determinista, cosa que en inteligencia artificial muchas veces no tenemos. Y eso creo que a nivel legislativo es muy importante diferenciarlo si esta salida es determinista o no lo es a la hora de buscar responsables sobre cierto código o si es importante buscar responsables sobre ciertas acciones. Entonces, por un lado, esa reivindicación. Luego, lo de la diferencia entre la parte más teórica y la parte más de transferencia o más de aplicación. Dentro de la propia parte de aplicación, también percibo ciertas dudas. Por ejemplo, tenemos algún proyecto de transferencia, pues de etiquetar cosas de forma automática o de generar textos a partir de imágenes. Entonces, hay en la gente que quiere desarrollar ese tipo de productos, hay mucho miedo de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y también desde la parte técnica tenemos mucho desconocimiento, porque nosotros no somos expertos en eso. O sea, nosotros nos sentamos delante del ordenador y hacemos cosas, pero luego a la hora de poner en producción necesitamos también una alfabetización sobre la nueva normativa que quizás muchas veces carecemos. Entonces, en ese sentido, algo que es importante transmitir es que no es lo mismo el proceso por el cual nosotros llegamos a construir un modelo de inteligencia artificial que tiene esa parte teórica del diseño, de qué tiene que hacer, cómo tiene que funcionar, y también una parte de buscar unos datos que se van a utilizar para aprender unos patrones, que es quizás donde está el mayor riesgo a la hora de, pues yo igual tengo unas imágenes de unos artistas y aprendo a replicar su estilo. Entonces, esa fase de entrenamiento muchas veces a nosotros nos viene dada y cuando queremos poner algo, imaginad ahora estos modelos de empresas grandes, Google, OpenAI, tienen lo que se llaman modelos preentrenados. Ya llegan a nosotros con unas funcionalidades que nosotros podemos intuir, pero no sabemos cómo adquirieron. Podemos intuir qué arquitectura hay debajo o podemos intuir de dónde sacaron los datos, pero al final muchas veces los ponemos en uso o los refinamos para casos de uso concretos sin saber qué hubo ahí en ese proceso de entrenamiento, que es donde está uno de los riesgos grandes, yo creo, a nivel legislativo, el cómo controlas, porque también habrá una inteligencia de negocio por debajo, de hasta qué punto ellos están obligados a declarar ese tipo de información o lo que sea. Y luego hay otra segunda parte que es cuando eso ya existe y tú tienes acceso a ello, lo vas a utilizar para hacer ciertas cosas. Pues para decir que en esta imagen sale un coche o que en esta imagen hay una persona. Y luego ya veremos si se puede decir qué persona es, pero en ese proceso metemos otros riesgos, los riesgos de decir que hay cosas que no hay, por ejemplo, o de tomar decisiones que no sabemos cómo se toman porque a nivel teórico no se estudió la explicabilidad de los modelos que hay por detrás. Entonces esto abre muchas ramas y muchos frentes y ahora en esta línea de inteligencia artificial de los medios de comunicación, o sea, en esta línea de modelos conversacionales, está ocurriendo una cosa que es que nos vamos a lo que están llamando el uso agéntico. No sé si lo escucháis, es como el término de moda, ¿no? No sé si os pasa como a mí, que de repente te encuentras todos los días con agentes, es todo agentes de repente. Todo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando empezó ChatGPT, no sé si recordáis que se inventa las referencias, ¿no? ChatGPT se inventa las referencias. Bueno, hasta ahí era un modelo, una red neuronal que iba pronosticando qué texto venía detrás. Entonces, se inventa las referencias porque sabe que estas palabras suelen aparecer juntas, pero no tiene esa base de datos a la que consultar. Ahora,
este tipo de herramientas de uso genérico de inteligencia artificial, que no es realmente la inteligencia artificial en la que nosotros solemos investigar, pero bueno, es probablemente de la que queréis escuchar cosas y por eso lo menciono. En este tipo de modelos están utilizando el modelo por debajo, pero integrándolo en aplicaciones que tienen otras funcionalidades. Pues no sé si os dais cuenta que a veces se hace una petición y pone buscando en Internet, ¿vale? Eso no es el modelo de lenguaje, no es el modelo de inteligencia artificial. Es que ese modelo de inteligencia artificial es capaz de detectar que no sabe hacer cierta tarea y delegar en un agente el hacerla, ¿vale? Y entonces esa gente sabe buscar información en Internet, o por mencionar una en concreta, el modo IA que tiene Google, que ahora nos obligan a ese... Sí. Bueno, se puede poner un parámetro en la petición para desactivarlo, pero como que te inducen al modo IA, ¿no? Necesitas nivel técnico para desactivarlo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Ahí recuperan la información y aplican el modelo de lenguaje por encima de esa información recuperada de las páginas web para generar una respuesta resumen. Entonces, muchas veces tenemos esa falsa percepción de, avanzó muchísimo, y no es que la inteligencia artificial avance muchísimo como tal, es que le vamos metiendo esos agentes que saben hacer ciertas cosas concretas y que hacen que los riesgos que tenemos que atender varíen, porque ahí Redondo nos podrá ayudar más que... Es que a mí si me dan cuerda no callo, o sea que... Va, mujer, no digas eso. Tenéis que interrumpir para contar cosas. Pero, ¿qué problema tenemos ahí? En informática de la de toda la vida de Dios había un problema que se llamaba SQL Injection. Las bases de datos tienen SQL, es un lenguaje de bases de datos, y nosotros cuando interactuamos con una página web tenemos un campo de texto para escribir, que si sabemos escribir texto de bases de datos puede ser muy peligroso. Pues ahora estamos yendo a esto con los modelos de inteligencia artificial. Los agentes estos de hacer clics para programarlos para que hagan cosas sin tener que escribir código. ¿Qué pasa con ellos? Que muchas veces necesitan permiso de escritura. Entonces, sí, yo le doy permiso de escritura porque vamos, con esto voy voladísimo, sin leerme todo lo que pone ahí. Y ese permiso de escritura, ¿qué puede hacer en nuestro ordenador? Pues muchas cosas que igual no queremos que haga. Y respecto a lo que decías tú, Humberto, de estos modelos, no sé si fue esta semana, más de 10 días, no, hace esta semana o la anterior. Todo esto del modelo de Claude, que lo sacaron, pero no lo van a poner disponible para la gente porque es demasiado capaz de hacer cosas, te dan un benchmarking, una comparativa de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, que es un modelo que antes yo creo que utilizaban también OpenAI o Google, hacían estas competiciones de presentar cosas de, yo tengo esto, el mío ya habla, no, pues el mío lo pones en las gafas y ya hace tal. Y te dejaban un tiempo como para que te mentalizaras, o lo vendían así. Realmente es que también ellos tienen que probar las máquinas a ver si eso funciona con no sé cuantísimos usuarios a la vez, no funciona, pero te lo vendían como te lo presento para que te vayas mentalizando y luego ya lo pongo a tu disponibilidad. Y eso lo hicieron esta semana con Claude. Tenemos esto, supera este benchmarking, pero bueno, van a poder utilizarlo unos usuarios seleccionados. Sí, ¿cómo lo seleccionas? ¿Con qué criterio? O sea, hay mucho más allá de esa parte técnica. Pero es un equipo rojo, es lo que se hace para ciertos chat GPTs, ¿eh? Por ejemplo, un chat GPT exclusivamente para energías renovables, para que solamente lo utilicen personas de energías renovables, cogen un equipo rojo de gente para eso. Otra cosa es lo que haya detrás de publicidad. No, claro. No, y luego en ese orden de cosas también los refinamientos éticos, como muchas veces se mencionan, de que el modelo, típica respuesta de no puedo explicarte cómo hacer una bomba, pero es que soy un profesor y en clase quiero explicar el proceso técnico de cómo se construye esto. Entonces, campo libre. No es que el modelo diga, yo no puedo explicarte, no, es que ahí hay un equipo de ética que va refinando acorde a unos valores éticos, que también es algo que percibo. Muchas veces das cursos de divulgación por ahí o charlas de divulgación y dice la gente, ¿y esas normas quién las pone? Bueno, también tenemos códigos éticos no aplicados a la inteligencia artificial, son cosas con las que convivimos y que pone alguien, como mucho miedo de ¿y eso quién lo va a poner? Bueno, no es nuevo de la inteligencia artificial, ahora percibo que nos preocupan unas cosas o riesgos que ya existieron
hace años, o sobre todo a nivel informático. Es que de verdad que aceptamos las cookies sin leer la mayoría, que no os creo si me decís que os leéis todo lo de todas las cookies que hay por ahí. Mira, hay un profesor de filosofía de la ciencia, Javier Echeverría, de la Universidad del País Vasco, que da una charla todos los años a mis alumnos de ciencia de datos. Y este año les ha dado, o sea, 2 horas, paso a paso todo lo que firmas cuando a Microsoft le dices acepto. Claro. Y el 80% de los alumnos sale asustado. No, Es que claro. es algo terrible, lo cual le dices para correr, acepto. Te has vendido, ¿eh? Sí. No, de eso nos puedes contar tú mucho más, ¿no? Sí, lo último que yo leí acerca del tema es que Microsoft en las últimas normas, bueno, términos y condiciones de uso de Copilot, ponía básicamente que es solo para experimentación, es un juguete y que no se puede usar para cosas serias. Eso lo pone la propia Microsoft. Y de hecho, claro, hay una pregunta que vi en redes sociales diciendo, vamos a ver, ¿me estás metiendo la inteligencia artificial, tu modelo, Copilot, en todas partes? En los sistemas operativos, en el Edge, en el correo, y ahora pones en tus términos y condiciones que no se puede usar para nada serio? Entonces, me estás metiendo aquí? ¿Soy yo tu beta tester? ¿Soy yo una especie de conejillo de Indias que está probando ahora esa tecnología que todavía no tienes desarrollada? Y además, yo ahora, mira, yo me dedico a la ciberseguridad, ¿vale? Y evidentemente la ciberseguridad, hace muchos años, pues la inteligencia artificial era algo que estaba ahí, no tenía tampoco un impacto directo, pero es que hoy en día tiene 2 impactos fundamentales. El primero es lo que hablaba Noelia justo ahora, que es el Mythos, creo que se llamaba, el de Anthropic. Sí. Sí, es que, bueno, dieron ahí una determinada publicidad acerca de que se iba a acabar mi trabajo. Siempre, o sea, es gracioso porque yo con la inteligencia artificial tengo una relación muy interesante. Yo estoy en LinkedIn y lo primero que me sueltan todos los días es mi trabajo se va a acabar, ¿vale? Porque la inteligencia artificial me va a reemplazar como profesor. Ahora ya mi trabajo se va a acabar porque la inteligencia artificial me va a sustituir como buscador de vulnerabilidades, que es una de las 8 ramas que tiene la ciberseguridad, pero debe ser que el resto no deben pitar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, por ejemplo, me dio por leer porque me resultaba bastante paradójico que Anthropic sacara ahora eso, teniendo en cuenta que eso ya existía. Es decir, un modelo de inteligencia artificial generativa que sea capaz de examinar un programa y determinar que tiene vulnerabilidades, ¿no? Que podrían haber pasado un poco, bueno, por encima de lo que son los testing humanos, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues un sistema automatizado tiene una capacidad para hacer pruebas mayor, ¿no? Y resulta que leí un artículo, no recuerdo dónde lo leí, pero acabó en mis manos, que decía que realmente los resultados de Anthropic no eran mentira, y de hecho es verdad, habían descubierto vulnerabilidades que sí que existían, pero que los mismos resultados se habían podido replicar con modelos mucho más baratos en cuanto a nivel de tokens y coste por token. Entonces, la pregunta es, ¿está matando Anthropic moscas a cañonazos? Para vender, digamos, un modelo que se supone que de nuevo va a acabar con nosotros como profesión. Y la respuesta de aquel artículo era de momento sí. Es decir, no queremos a día de hoy que haya una escalabilidad en tanto a yo hago un modelo que sea, pues yo qué sé, el doble o el triple de parámetros o el de potente, y entonces te voy a descubrir todas y cada una de las vulnerabilidades que tiene este programa, incluso aquellas que a lo mejor podían haber solamente 2 mentes brillantes en el mundo en este tema podían haber sacado, sino que se está haciendo lo mismo con algo mucho más barato. Entonces, claro, yo aquí lo que veo es la inteligencia artificial, lo primero, lo que decían mis compañeros, la gente dice inteligencia artificial e inmediatamente se va a la generativa. Acabamos de ver que no. Y de hecho, me atrevo a decir que ni es la más útil, ni es la más, bueno, es la más popular a nivel social, pero no es la más útil. Bueno, no sé. Creo que no nos hace falta que yo os explique eso porque acabamos de ver un ejemplo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿qué me estoy encontrando yo? Me estoy encontrando con un problema que es el que decía ella de los agentes. Ahora mismo todo el mundo tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Lo dice LinkedIn, por tanto debe ser verdad. Entonces, yo
el otro día había una persona que me crucé que decía, he despedido a mis 100 no sé qué empleados y lo he sustituido por un modelo de agentes. Y entonces he delegado todas las tareas que hacían mis empleados en un modelo de agentes que evidentemente, como todo el discurso es, trabajan 24/7, no se quejan, no se sindican, no cobran. Es decir, estoy feliz teniendo un esclavo virtual que trabaje para mí y bueno, el tema ético muchas veces ahí pues se pone entre comillas, ¿no? Bueno, entonces yo digo, vamos a imaginar que ese modelo no alucina. Vamos a ponernos en el caso irreal más favorable. Vamos a imaginarnos que ese modelo no alucina, que lo hace todo genial, que no se inventa referencias, que no tiene esos problemas de permisos que mencionaba ella de, oye, resúmeme mis correos y ponme aquí todos los correos que sean más urgentes y prepárame una respuesta. Vamos a imaginar que no es posible que con esos permisos para acceder a toda mi bandeja de correos y todos mis datos ese modelo no va a sufrir una inyección de órdenes, digamos, extrañas o ajenas, que me va, por ejemplo, a volcar mis datos, a cedérselos a un tercero o a corromperlos. Vale, vamos a imaginarnos que todo funciona perfectamente. Y ahora tú estás en manos de OpenAI, Anthropic, Copilot, Gemini, no sé, algo, ¿no? Entonces hay gente que me dice, vale, ¿y qué problema hay con eso? Digo, mañana Gemini te dice, vamos a poner que es Gemini, ¿no? Mira, la suscripción ya no son 50 euros al mes, son 150. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a pagar o no? Hombre, bueno, tal, digo, ten en cuenta que tú has despedido a toda tu fuerza de trabajo y has puesto a funcionar tu empresa tirando de agentes. Funciona muy bien, ¿vale? Pero ahora de repente te cuesta el triple. Y entonces tú pagas. Pero la siguiente vez, a lo mejor a los 4 meses, Gemini te dice, no, ahora van a ser 300. Y tú pagas. ¿Por qué? Porque ya no tienes tu empresa. Se la has vendido a Gemini. No es así. La empresa sigue siendo tuya, pero tu know-how, ¿dónde está? En los agentes. Pero es peor todavía. Hay una cosa que no me gusta el término, porque el término es horrible, ¿vale? Lo voy a decir en inglés porque en español me niego a decirlo. Se llama la ensitificación, ¿vale? No me lo estoy inventando yo, ¿vale? Ese término está por aquí. Y es que hay sistemas que para que hagan lo mismo que antes, tienes que pagar más, porque su rendimiento se degrada al mismo coste. Y un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es muy gráfico, es, antes Netflix no tenía anuncios, y ahora si no quieres anuncios hay que pagar el doble. Bueno, pues con la IA pasa un poco lo mismo. Entonces, para que tú tengas el mismo servicio de antes, que es del que depende tu comer, ¿vale? Porque tu empresa, vamos a decir que la has externalizado, tienes ahora que pagar un premium o tienes que pagar servicios adicionales. Es decir, te están exprimiendo como cliente de eso. Entonces, ahora mismo está empezando a pasar eso. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Es decir, ¿eso es un problema de ciberseguridad? Yo creo que sí, pero no es para buscar vulnerabilidades. Es un problema de ciberseguridad porque realmente entonces, ¿tú qué eres? ¿En qué te has quedado? ¿En un envoltorio de un agente? ¿En un modelo de IA? ¿Y qué ocurre en el mundo legal si de repente yo empiezo a depender de un modelo de IA generativa para consultar pues, sentencias, jurisprudencias, cambios legales, etcétera, y de repente alguien le mete un sesgo? O alguien dice, no, de esto no se habla. Porque no hay que olvidar que son empresas privadas. Y las empresas privadas hacen cosas de empresas privadas, ¿vale? Yo no voy a entrar en eso, ¿eh? Es un tema muy polémico, pero creo que no hace falta que nadie le tenga que explicar de qué estoy hablando, ¿no? Bien, si mañana de repente los papeles de Epstein no existen porque ningún modelo de IA decide hablar de ellos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿eh? Imaginaros que mañana hay un acuerdo entre todas las empresas de IA que dicen, papeles de Epstein, no, eso no existe. ¿Qué va a pasar? Y una vez puse un ejemplo en clase y digo yo, si algún día el holocausto nazi, todos los modelos de IA se ponen de acuerdo en que no existió nunca, ¿cuánto tiempo va a tardar en desaparecer el holocausto nazi de la mente colmena de la humanidad? ¿Cuánto tiempo va a tardar? O si mañana dicen que, no sé, Stalin era comunista, pero era rubio y tal, ¿cuánta gente va a empezar a creerse eso? No sé si ves por dónde voy, ¿no? Bueno, pues hay un tercer riesgo más. Ya no es el hecho de la manipulación o la censura, ni el hecho de externalizar los procesos de negocio a alguien que te puede tratar bien o tratar mal. Es que lo último que yo he leído, y vuelvo a decir, esto es cosa no de la IA de verdad,
que yo le llamo IA de verdad. Vale, lo siento, no creo que haya sentimientos aquí, depende de quién se lo diga. La IA de verdad para mí es toda, pero la IA de verdad para mí es la que se hace investigación con ella. Lo otro son una IA aplicada para unos determinados contextos, muy útiles para determinadas cosas y muy peligrosos para otras. Y el tercer peligro que yo estoy viendo, y con esto ya acabo, es el tema de que estoy leyendo papers donde se ha demostrado que se pierden procesos cerebrales por una sobredependencia del uso de IA generativa. Y la verdad es que lo leí y dije yo, bueno, ya estamos con la ciencia del wow, con la ciencia de voy a ver si escribo un paper para salir en el periódico. No, me puse a leerlo y consulté con una amiga mía que es psicóloga y me empezó a darme feedback, porque evidentemente yo no soy psicólogo, y me quedé auténticamente en shock, porque me dijo, mira, el cerebro está programado para ahorrar energía desde que éramos primates. ¿Vale? Tema natural. Entonces tú piénsalo de esta manera. Si tú tienes que escribir un mail, tú coges, tecleas, tienes que pensar, ¿qué le escribo yo a este hombre? ¿Estimado? Estimado no, ¿qué tal? Tienes que hacer un esfuerzo. Es pequeño, pero tienes que hacer un esfuerzo. Pero es un esfuerzo mayor que le digo, oye, escribo un mail para decirle a este hombre que no me ha gustado su paper y que soy el segundo revisor y entonces quiero que me haga un major changes, pero quiero que lo pongas bien para que no me odie demasiado, ¿no? Entonces me escribe una página entera y mi esfuerzo es, igual la leo y corrijo un par de cosas, pero luego digo, nah, está bien, venga, pum, ¿qué hago? Pues está descubriendo que el cerebro, si no tienes cuidado, se acostumbra a eso y empieza a tener una sobredependencia de la IA. Hay gente que está afirmando que no hay tanta diferencia entre tener una drogodependencia y una drogodependencia IA, ¿vale? Y yo digo si esto es verdad, que a día de hoy no sé si se puede asegurar, pero he leído lo suficiente como para que me preocupe, ¿a dónde estamos yendo? ¿Se nos fríe el cerebro? ¿Nos fríen las empresas? Y encima nos engañan. Yo prefiero que sigan investigando el plegado de proteínas, ¿eh? O, por ejemplo, todo este tema de decías de que personas que tengan una determinada discapacidad puedan... Por favor, o sea, por favor. El tema mercantilista a mí me está dando mucho miedo desde mi perspectiva de ciberseguridad. Me alegra, perdona que te... No, ya he acabado. No, me alegra mucho lo que estás diciendo porque, a ver, se está confundiendo la investigación en IA con la aplicación de la IA. Hay cantidad, el 80% de artículos que yo leo son IA aplicada a IA, pero es que lo mismo podemos aplicarla a otras cosas. Entonces, eso se está confundiendo. Y primer punto que me parece fundamental. Segundo, todo lo que has dicho es verdad. Y te iba a decir, esta semana, no sé si esta semana o la semana pasada, salió en Nature un artículo sobre los laboratorios de investigación están ya dirigidos por IA. Tal cual, ¿eh? Si quieres te paso esto. Entonces, decía que hacían más o menos tres labores fundamentales. Una era modularizar el problema, segundo, tratar datos y tercero, hacer simulaciones. Claro, no tienen iniciativa. Es todo lo que has dicho tú. Es quitar coste y cuanta menos gente haya para esto, y ahí la ciberseguridad es fundamental, claro, porque puede haber cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, son temas que a mí me parecen muy importantes, todo lo que se ha dicho en esta mesa, pero sobre todo yo reivindico la investigación, no la aplicación. Me da mucha pena leer TFGs, trabajos fin de grado, TFMs, trabajos fin de máster, donde yo no veo nada de investigación. En IA, ¿eh? O sea, a mí que me digan, bueno, vamos a hacer medicina, yo aplico la herramienta de IA aquí y puedo decir, pero no me lo presentes en IA cuando no hay investigación en inteligencia artificial, en el sentido que yo lo entiendo. ¿Qué pasa? Que como estamos con la generativa de datos, es muy difícil hacer la investigación. Entonces, todo lo que habéis dicho, yo creo que tienes toda la razón. Sí. Y después... Yo quería decir que creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo también, Humberto. Antes decías matar moscas a cañonazos. Es tal cual, porque ahora está tan en boca de todas las redes neuronales que hay otros mecanismos de modelos de inteligencia artificial, algoritmos mucho más sencillos que para problemas concretos funcionan muchísimo mejor, pero lo que se está adoptando igual, pues por ejemplo desde otros campos de la ciencia, no, pues tengo este framework con esta red neuronal, no sabemos qué tocamos ahí muchas veces porque es gente que no tiene formación en eso, igual que si me pongo yo con una pipeta en un laboratorio de química no sé lo que estoy haciendo, vaya. Y
y se abusa de esas redes neuronales que también en problemas grandes pues tienen todas las implicaciones de coste energético, o sea, que no podemos pasar por el coche con el coche por ninguna parte, pero luego podemos tener eso entrenando ahí no sé cuánto. Bueno, que son riesgos que igual la gente no es muy consciente de ellos y a nivel teórico hay muchísimas más cosas que hacer, que se pueden refinar modelos más pequeños o lo que sea, antes de matar moscas a cañonazos con modelos tan grandes de generativa. Pero eso es una constante en este tipo de investigación. Yo recuerdo en el 2003, cuando nació el Big Data, tú ibas a Estados Unidos en el 4, el 5, el 6, todo el mundo hablaba de Big Data en aquellos tiempos, lo mismo que en otra escala lo de la IA, pero se utilizaba el Big Data para problemas absurdos. El Big Data tiene su listado de problemas, que para empezar necesitas muchos datos. Entonces, yo creo que eso se está repitiendo, pero es una característica nuestra de los científicos, ¿eh? Pero yo, insisto, creo que es una herramienta importante que no se está investigando bien desde el punto de vista. Y lo que tienen es muchos intereses económicos detrás. Es mi opinión, ¿eh? No, y lo de que no se diferencia, o sea, incluso compañeros nuestros de la universidad, hay gente que cree que en informática vamos a dar clase de cómo se usa ChatGPT, Notebook LM, de verdad, o sea, esto no es broma, me pasó varias Ay, veces este Dios. mes, hay gente que cree que eso es así, En mi época era el Word, ahora ya que hemos es un desconocimiento grande. Bueno, que yo tampoco sé la clase que dan en otros lados, ¿eh? No No, quiero bueno, criticar a nadie, no, pero no, bueno, mejor no que lo preguntes. estamos a ese nivel de distancia. Dios mío. Y luego, porque ¿para qué voy a hablar de lo que sé? Voy a hablar aquí de lo que no sé y voy a dar opiniones nada más, esto no son hechos. Luego, respecto a lo que decíais de la dependencia y tal, o sea, es cierto, yo misma hay tareas que ahora mismo, si las tengo que hacer a mano, igual espero un poco porque la voy a hacer 10 veces más rápido de otra forma. Y me preguntaban el otro día qué creo que va a pasar, cuál es mi opinión de qué va a pasar con los idiomas, que no lo sé. O sea, yo hay temas en los que no tengo una opinión y entonces intento no darla. Pero, por ejemplo, a mí sí que me pasa una cosa y percibo que igual a nivel social también le pasa a más gente, que es que se está cambiando el estudiar cosas por necesidad a estudiar cosas por la satisfacción que te dan. Es decir, yo cuando era pequeña, pues igual estudié inglés porque me dijeron, tienes que saber inglés, porque esto cuenta no sé cuánto en esta plaza y si vas a no sé dónde cuenta no sé cuánto más. Ahora tienes unos cascos que igual te hacen esa traducción, pero la satisfacción que te da el saber otro idioma, el poder viajar, el comunicarte con otra persona, como que se está cambiando un poco el paradigma a nivel social. Bueno, esto es que me lo estoy inventando porque es mi opinión personal al 100%, pero que igual sesgada, ¿vale? Por el entorno en el que vivo, que es gente del ámbito de la tecnología, que igual aprendes otras cosas no tanto por necesidad, sino por la satisfacción que te aportan, por el hecho del acceso tan grande a herramientas tecnológicas que tenemos. Igual la saturación de... O sea, tampoco es que, por ejemplo, en los 2 últimos años, evidentemente la fecha que dijiste tú antes, de que cambió mucho la investigación en inteligencia artificial, es la que es por motivos técnicos, pero igual desde hace 2 o 3 años no es que los modelos hayan avanzado tanto, es que nosotros como sociedad tenemos un acceso muchísimo mayor de todas las capas, de toda la gente utilizando este tipo de inteligencia artificial generativa, la gente es mucho más consciente, lo ves mucho más en las noticias. Entonces, que el cambio está quizás más ahí, en esa dirección. Y sí. Yo tengo una. No, no creo que sea. No creo que estés muy lejos de lo que acabas de decir, que es una opinión, pero mira, hace una semana o dos, un señor que no conoce a nadie, Sam Altman, dijo que su futuro, o sea, su visión de futuro era vendernos conocimiento como el que vende el gas y el agua a las casas. Y lo dijo así. Y yo dije, este hombre sabe lo que está diciendo, ¿no? O sea, su intención es sacarnos el conocimiento de la cabeza para atesorarlo él y luego vendernos una suscripción. Eso es lo que está diciendo. Luego, no, bueno, pero es que no le entendiste. Claro, la culpa es mía que no te entendí. No quisiste decir eso, ¿no? Entonces, claro, tú fíjate cuando dice, es que usó la palabra utility, ¿vale? El tema en inglés es que es muy, o sea, es como yo pago utilities, pago la luz, pago el agua y pago el gas. Y él decía que quería tratar el conocimiento como una utility. Entonces, quiere decir
que todo conocimiento que la gente va a usar para su día a día tiene que ser aprobado por él y vendido por él. Tela, ¿eh? Lo que pasa es que nos olvidamos cuando estos señores hablan de todo eso. A ver, cuando tú utilizas datos, eso es. No, pero cuando tú utilizas datos, sacas patrones de esos datos. Entonces tú lo que construyes a partir de esos datos son de lo anterior. Por ejemplo, coges las 9 sinfonías de Beethoven y te construyes la 10ª de acuerdo a lo que han hecho, lo que hizo Beethoven en las 9 anteriores. Pero ¿qué pasa? Que en la 10ª no hay originalidad. Claro. Entonces, en todo ese conocimiento que estamos haciendo, nos falta la originalidad, el rompedor. El rompedor no existe en estos modelos. Y eso no logras que la gente lo entienda. No. Yo saco patrones de millones de datos, pero esto no estoy sacando nada nuevo. La propia palabra lo dice, patrones. Eso es. Y les hablas de correlaciones y no sabes de qué, no saben muchas veces de qué están hablando. Y dices, hombre, si se pudiera dar yo más que un curso de cómo utilizar los prompts, etcétera, un curso de cómo realmente te responde la máquina y por qué coge la probabilidad de la más grande, cómo además existen los que son, bueno, los que sacan el coche, el gato en la imagen, etcétera. Entonces yo creo que habría una situación de decir, hombre, que esto no es tan así. No. Y por último, respecto al cambio que ha habido, por desgracia, una de las cosas buenas de tener años, una de las pocas, la salud no tanto, en el año 89 cayó el telón de acero. Yo aquel año ya estaba con mi tesis doctoral sobre lógicas intuicionistas, hechas gañitas. O sea, el padre de aquella lógica intuicionista borrosa era un búlgaro. Yo voy a Bulgaria y veo por primera vez, porque no la había visto en España, sé que había una Complutense, una computadora de aquellos años en las tarjetas perforadas de 30 y tantos mil lámparas, bombillas, etc. Válvula. Entonces, ahora yo tengo una suerte increíble. El ver lo que ha pasado, pero es consecuencia de que las bombillas ahora son muy pequeñas, pero siguen siendo bombillas, que en 1 centímetro cuadrado tenemos 5.000 bombillas, le llamemos chips, el chip del conjunto de un transistor es una bombilla, encendida o apagada, es que la base es la misma. El gran avance vino con aquella señora de Estados Unidos donde dijo, yo encendidas y apagadas y voy a representar la casa con 32 bombillas, 4 letras a 8 bombillas por letra. Eso es el gran avance. Y eso es una chica, una militar de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo algo que nos parece que es maravilloso porque nos engaña, pero realmente son datos y correlación entre datos. Y no hay originalidad ninguna, por mucho que diga. Y sí que hay que investigar. Hay que investigar en sesgos, pero claro, investigar en sesgos, ¿qué lleva consigo? Investigar en métricas. ¡Ah, Dios! Es que eso ya es otra palabra. Claro, podemos hablar de explicabilidad. Yo el año pasado estuve en Londres en una exposición que hizo Microsoft y salí alucinado cuando salían los señores diciendo la explicabilidad solamente se puede dar para cada programa, no teoría general. ¿Vale? No hay una teoría unificada de explicabilidad. Vamos a hacerlo. Pero eso nadie quiere. Se ponen hay mucha gente que está investigando en sesgos, pero no resuelven el problema. Entonces, investigar se puede hacer. Pero cuidado. Y lo de las métricas es especialmente llamativo porque se nos llena la boca diciendo esto es muy bueno y esto es muy malo y esto. ¿En base a qué? Porque hay veces que las métricas con las que se comparan ciertas cosas no son justas y ese es un campo de investigación grande. Y también diría que a nivel universidades pequeñas como las nuestras, es un nicho de investigación muy importante porque tenemos la capacidad para desarrollarla, porque hay otras investigaciones que no tenemos capacidad pues, computacional, por ejemplo, para desarrollar o a nivel de recogida de datos, pero a nivel teórico en esas métricas y comparación de esas métricas y propiedades de esas métricas, ahí podemos avanzar muchísimo, pero la moda es ir al otro. Claro, pero es que entonces tú te haces enemigo de tus propios alumnos cuando les dices, oye, que yo quiero explicaros esto por esto y esto. Y claro, de repente te pones a hablar de una cosa que ellos lo que quieren es lo otro. Claro. Y lo otro es, voy a aplicar directamente esto en mi problema concreto. Y no es eso, estoy de acuerdo. Yo creo... el famoso botón de ganar ya. Sí, eso es. Sí. El botón de ganar ya. Tú dime y cómo con lo de los datos, esto otra de pensar en alto, con lo de los datos y las preocupaciones que tenemos y eso, ahora mismo hay mucha preocupación
sobre todo porque a nivel entidad pública se fomenta mucho en los empleados, también a nivel empresa privada, con qué datos puedo subir a estas aplicaciones. Entonces, creo que esa preocupación que se fomenta mucho desde CIERD y que tiene que ser real, pero que se fomenta quizás en exceso en el ámbito de la inteligencia artificial, no tenemos cultura de la preocupación, me explico. Muchas veces el peligro ya está en subir eso al navegador, que el navegador es la pantalla, la interfaz gráfica que nosotros tenemos para comunicarnos con una máquina que está en el exterior, y esa información se envía y se trae de vuelta. O sea, muchas veces el riesgo ya está ahí. Ya luego hay más riesgos que la empresa sea quien procese esa información, que te la devuelva, pero el hecho de que no seamos conscientes de que ese proceso no ocurre en nuestra máquina, pero que es lo mismo que pasa cuando subimos algo a Facebook o lo que sea, que tampoco ocurre en nuestra máquina, hace que se esté cogiendo un miedo a la inteligencia artificial. ¿Qué es la nube? El ordenador de otro. Eso, el ordenador de otro. En la nube es el ordenador de otra persona. Llámale compañía o lo que quieras. Yo cada vez que me dicen la nube parece que estamos hablando de un cuadro sobre... No, es el ordenador de otro. Eso es. Y luego que mucha gente no conoce que hay alternativas a eso de tener algo pues en una máquina propia, que sea nuestro, que tengamos controlado el acceso, que se procese ahí la información. Es importante eso. Está a punto de sacar, si no lo ha sacado ya, una especie de IA, a ver cómo funciona, que solamente para cada ordenador sin necesidad de conectarte a Internet. Bueno, vosotros trabajáis mucho en modelos federados también. Sí, estamos en... Que va por ahí. Sí, por ahí van... también son modas, ¿eh? Sí, son modas. Es que tengo que decir que todos son modas en esto, sí. Bueno, más de empresa. Vendría bastante bien porque, por ejemplo, yo conozco empresas que tienen prohibido todo el uso de la IA porque, bueno, por ejemplo, temas que trabajan de seguros de vida, que eso son información sensible y tal, pero sí que tienen su propio modelo local que han empezado a meter ahora, ¿no? Entonces dicen, no, pero dependemos de sistemas propios y aquí la nube no se puede meter. Digo, bueno, no se puede meter salvo que tú tengas una confianza y un compromiso de una determinada empresa que tenga la capacidad de cómputo y que te asegure pues, que estás en un entorno donde tú puedes meter unos datos, sistemas federado, que no tengas, que puedas hacer cálculos con los datos federados de varias personas o de varias entidades sin revelar, digamos, cosas. Todo este tema que hay ahora de la privacidad, de los zero knowledge proofs y todo esto, que no deja de ser una forma de tener, no tener datos, sino tener características de una entidad que no conoces para luego hacer inferencias a partir de ello. Es decir, los mecanismos existen, ¿vale? Hay mecanismos. El otro día, por ejemplo, cuando estaba leyendo acerca de no me acuerdo ahora cómo se llamaba, un tipo de criptografía que permite hacer computación sobre los datos cifrados sin descifrarlos. Homomórfica, se llama la criptografía homomórfica. A mí eso no sé hasta qué punto puede ser, digamos, aplicable a determinados casos. Se hablaba, lo leí porque decían que todo este tema del chat control, ¿no? Que era aplicar IA a todos los mensajes por mensajería instantánea que hay a nivel europeo para capturar, digamos, envío de pederastia o material de abuso infantil, que claro, que había que descifrar los datos. Digo, bueno, no hay que descifrarlos porque yo no sé hasta qué punto eso es viable, pero hoy en día hay capacidades de decir cosas de los datos sin saber su contenido y sin descifrarlos, y eso no se habla, etcétera. Y yo decía, bueno, entonces, vamos a decir, ¿hasta qué punto estamos usando la IA como excusa para poner otras cosas, ¿vale? Porque a mí me hace mucha gracia eso de, no, es que ahora con la IA vamos a detectar, o la IA generativa, vamos a detectar anomalías para que cuando un usuario haga lo que no debe, nosotros salte una alarma. Digo, eso ya existe desde hace mucho tiempo. Se llama detección de anomalías, ¿vale? No se usa IA generativa, se usan otros algoritmos. Y existe desde hace mucho tiempo, y de hecho me acuerdo que hasta 5 años hicimos un juguetín de eso para meterlo en una empresa y funcionó. Detectamos una pobre persona que estaba conectándose a las 5 de la mañana porque acababa de ser padre y por el día no podía trabajar, pero saltó la alarma diciendo, ¿qué haces tú conectándote a las 5 de la mañana cuando habitualmente no lo haces nunca? Solo con eso, que ya es la base de algo mucho más potente, ¿no? Como es detectar lo que se llaman los insider jobs. Eso sí, es investigación en IA, porque estás un poco mirando detección de anomalías, interpretando cuándo es una anomalía y cuándo no, cuándo en un contexto es una anomalía y en otro contexto no, porque si, por ejemplo, yo tengo una empresa que está basada en el puro nomadismo digital, que alguien se conecta a las 5 de la mañana a mi servidor, a lo mejor en su casa son las 2 de la tarde. Es decir, no es una anomalía.
pero ya tienes que meter más datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, pues ahora decían que lo iban a hacer con IA generativa. Yo decía, ¿pero para qué? ¿Para qué? Pero si eso no tiene aplicación ninguna. ¿Qué vas a tener una red neuronal para que te diga que es una anomalía? Dedícate a coger un algoritmo para detectar anomalías. Es que el propio nombre lo dice. Pero ahora somos todos expertos en IA. Pero no sé, yo que no soy hicimos experto. una tesis algo Pero yo soy experto en IA y le estaba diciendo, ¿tú no te parece que sería buena idea usar un algoritmo de detección de anomalías para detectar anomalías? Yo estaba diciendo aquello y decía, ¿yo qué estoy diciendo? Me siento absurdo. Y sobre todo, es que con esta divulgación de información falsa, que abres LinkedIn y metes Tremendo. miedo a los valientes de algoritmos básicos mal divulgados. No, eso, la gente es muy brava. Somos expertos en inteligencia artificial. La detección de anomalías que decías tú, Pues hay un se algoritmo hace para ahora, eso. antes no se hacía. Antes no se hacía eso se puede hacer ahora. No se hacía para nada. No, yo la primera Y vez que voy a como hablar de eso, los árboles cosas estos, no. No, pero ¿sabéis lo que es lo peor para el tema de ciberseguridad? El tema de los deepfakes. Y ahora ya hablando en serio, Sí. el tema de los deepfakes es algo que me preocupa muchísimo porque ya hemos llegado al punto en el que con unas 10 segundos, creo que es de muestras de audio, típico vídeo, que un reel de Instagram, ¿no? Cualquier cosa. Y unas fotos, sacas un vídeo de quien sea diciendo lo que sea con su tono de voz. Le haces un poco de prospección. Por ejemplo, esta mañana estaba escuchando a mis alumnos que hicieron una investigación de gente por ahí para saber que pueden sacar cosas de ellos con la información pública que ellos mismamente hacen, ¿no? Y sacaron cosas que a mí me dejaron, pues estos trabajos yo los disfruto porque mis alumnos se ceban con ello y sacan cosas. Por ejemplo, había un caso que tengo que investigar que hablaban de que cierto político conocido español tenía a su nombre un coche que en realidad no está a su nombre, está a nombre de una empresa con la que tiene contratos el ministerio. Y yo dije mira, no soy experto en leyes, pero eso no es... Entonces, claro, y me presentaron las pruebas, no es algo que se estén tirando, no. Me dijeron, mira, es que hemos ido aquí, esto está registrado aquí a nombre de esta empresa, y resulta que vas al BOE y cruzaron datos y me sacaron de esa conclusión. Y yo decía, Dios mío, tú ahora imagínate que yo me hago pasar por el propietario de esa compañía, me pongo su cara, me pongo su voz, yo sé ese dato y te digo, oye, mira, si no quieres que revele este dato a la prensa, entonces te quiero que me mandes a esta cuenta de criptomonedas 100.000 euros y te extorsiono. Entonces te extorsiono por algo que seguramente esté haciendo, que nadie se va a imaginar que yo he podido sacar y sin embargo, cruzando datos por internet, con ayuda, esta vez sí que se puede hacer una ayuda con la IA generativa, puedo sacarlo, pero es que encima te pongo la cara del propietario y la voz del propietario. ¿Quién se libra de eso? O sea, es que no se puede. O sea, tienes un hecho real, la cara real, la voz real. O sea, estás entrando por los 5. Solo falta, bueno, porque no lo puedes oler y no lo puedes tocar, pero son 3 de 5 sentidos. El tema de los deepfakes, los fraudes del CEO cuando te llama el CEO de verdad, las llamadas, el phishing con la voz de verdad, los secuestros virtuales con la voz de tu hijo de verdad, eso me pavor. Pero mira, respecto a esto hay un problema muy gordo y es que además el otro día leí un artículo para un audio 10 segundos, 10 segundos. El primero y el último por una serie de temas, pero para audios y vídeos hay 5 programas, se conoce, reconocidos para detectar si son o no son fraude. El porcentaje de acierto se hacía toda la experimentación, era del 20%. Sí, es bajísimo. O sea, primero lo haces tú individualmente el texto, luego lo hace la máquina y luego combinas ese texto y ahora ejecutas los 5 programas a ver cuál te dice si lo has hecho tú. Nada, es Y es que eso hila con lo que decías tú de las métricas, que hay que definir muy bien cómo evalúas si algo es real o no es real, porque bueno, el típico test de Turing que conocíamos todos, ese test de Turing está pensado, yo hablo con una máquina, pero tengo una pared en el medio. Si no diferencio que es una máquina, bueno, claro, eso estaba pensado en una época donde los humanos no se comunicaban por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, tú ahora te comunicas por WhatsApp, se hace pasar por una persona. ¿Cómo mides la realidad? O sea, ¿qué métrica de las que tenemos ahora a nivel teórico te permite medir eso? Entonces, es un campo muy delicado. Y luego, también más en sentido, pues quizás normativo o jurídico, siempre tengo miedo a decir mal estas palabras. ¿De quién es la responsabilidad en ciertas situaciones? Es decir, una empresa o unos investigadores pública una arquitectura
de una red neuronal que es muy buena aprendiendo a clonar una voz con audios de 10 segundos. Y esos audios son públicos. Y una persona coge sus audios, entrena un modelo que a partir de texto genera voz con lo que aprendió de los audios. O sea, a mí intuitivamente me parece responsabilidad del que hizo el entrenamiento, pero la empresa que publicó eso, igual para otro fin, no con ninguna maldad, pero que liberó eso, ¿hasta qué punto tiene esa empresa o investigadores? Vaya, pero ¿hasta qué punto quien desarrolló la arquitectura tiene una responsabilidad Mira, sobre eso? Europa ha tenido auténticos quebraderos de cabeza con eso. Y antes de dar incluso la definición de inteligencia artificial, a ver, ¿de quién es, digamos, ese desarrollo? O si quieres la imagen que tú subes a Instagram, ¿es tuya? Es de la máquina en Estados Unidos, es de la empresa de la máquina, y en China es del Estado. Entonces, decidir de quién es el dato es un auténtico problema y depende, o sea, es un problema de geografía, ¿eh? Pero Europa se está pidiendo que tenga una nube propia, a ver si es cierto, o sea, un ordenador propio. Eso está claro, sí. Sí, sí, lograr la independencia tecnológica de otras Mira, partes. yo con esto creo que yo ya voy a acabar, porque el otro día en una charla bastante importante, pero para gente mayor, Fran, hubo una persona que se levantó la mano y preguntó algo que me dejó cao. Pero para usted, ¿qué es el gato? Entonces le dije, de 300 a 500 componentes, ¿qué le contestas? Cuando te dicen, ¿qué Bueno, es un dato? Lo dejo Ya. ahí, ¿eh? ya. Hablamos continuamente de datos. ¿Qué es? Lo que tú resumes de un documento, para mí serían las palabras. El embedding que crees. Eso es. Entonces, yo esa cuestión sí que me gusta dejar aquí. ¿Qué es un dato? ¿Qué es el dato? Pues Y yo creo mira, que con eso igual podemos concluir, porque es buenísima reflexión y aquí si no nos corta nadie, igual estamos toda la tarde. aquí está. Incontestable. No, pero, Es poco, la verdad es que pero cuando... es preocupante lo que... Roger, perdona, consta, te cuento, cuando tú llevas dando clase en la titulación en ciencia de datos desde hace años o en informática y llegas y hablas de datos y datos y datos, tienes que llegar a una charla para personas ya jubiladas todas ellas, donde hay unos 50, 100, no recuerdo, y que una persona por primera vez en muchos años te deje cortado. Pero ¿qué es un dato? ¿Qué es el dato para ti? ¿Qué es un dato? Pero es la mejor forma de hacerlo, porque son mentes sin sesgos. Sí. Gente que no está contaminada por perspectivas con la que tú mismo estás, bueno, entiéndeme contaminar Sí, en el sí, buen sí, sentido, sí, ¿vale? sí, sí. Son gente que piensa fuera de la caja. Entonces la gente que te abre la cabeza es esa. A mí me ha hecho preguntas un chico de 14 o 15 años que dije yo, qué buena es la pregunta, porque no se me había parado por la cabeza nunca, porque lo daba, no sé si es que lo daba por supuesto o mi cerebro directamente dijo, pues mira, esto no, porque yo ya asumo algo que no puedo definir, pero ya lo asumo y construyo encima. Y es lo mejor que puedes hacer. Sí, sí, no, no es que es así. He dicho que es un vector porque estoy corrigiendo, evaluando algún proyecto de LLMs y claro, ya sabes, o sea, lo que hablas al final de vectores, o al menos el que me tocaba a mí, por eso he dicho que me ha ocurrido. Sí, pero Sí. bueno, es muy buena pregunta. Sí, sí, es que yo ya me cuestiono cada vez que tengo que ir a algún sitio, tengo que tener muy claro si voy a hablar de datos, qué entiendo por datos. Claro. Por eso mismo, sí, ¿no? Sí, sí. Yo decía que es preocupante visto desde esta parte del escenario, que claro, sí, como dice Humberto, no se está investigando bien cómo se va a regular bien. ¿Sabes por qué? Porque tenemos auténtico miedo a las ciencias básicas. Nadie puede hablar de métricas si no sabe de qué es el concepto de métrica, si no tiene unos conocimientos de matemáticas mínimos. Entonces, cuando uno se pone a hacer un plan de estudios de informática, a ver, por favor, voy a dejar 18 créditos y aún os sobran. Es así. Entonces, hay conceptos, y lo mismo puedo hablar de física, ¿eh? O sea, hay conceptos y ciencias básicas que son fundamentales en todas las áreas que nos permiten luego avanzar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno, a mí me hace gracia, pongo un ejemplo que os habrá pasado, seguro que a ti, Noelia, te ha pasado. Tú vas a hablar de un transformer y como no sepan que es un producto de matrices, entonces es que estamos llegando a hablar el producto de matrices más elemental.
O vas a hacer un reconocimiento de caras y si te vas a hablar de vectores propios, te pegas contra la pared. Pero es que empezó así. O Magia. sea, empezó en Estados Unidos con el ejército, con los vectores y valores propios. Pero es que nuestros alumnos cada vez menos, porque hay que darles más tecnología de este uso de... Y yo, es lo que veo en España, yo no sé en otros países, no sé. Y no sé, yo creo que vosotros observaréis lo mismo. El conocimiento de matemáticas es tan reducido que te pegas contra la pared. Yo cuando tengo que explicar lo que es una hash, digo yo, pero ¿cómo? No, 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 no. Jamás, ¿no? Digo, entonces, en segundo, que veis una cosa que se llaman tablas hash, ¿qué pensabais que eran las tablas hash? No, es que es tal. Ellos tenían el modelo asociado de lo que era una tabla, no admite repeticiones, es una complejidad tal, pero nunca nadie se había planteado cómo se genera eso. Digo, bueno, pues nada, es hora de descubrir la verdad, hablemos de tripas. Pero claro, digo yo, esto no tendría que explicarlo yo, esto es álgebra. Eh, Cuando les explico, por ejemplo, alguna cosa de criptografía y que intento... no, todo que dice, esto lo hizo un mago. Pum. O sea, porque claro, yo tampoco puedo, ¿sabes? No tengo créditos. Pero hay que decirte que Alan Turing, con su código Enigma, era teoría de códigos. Sí. Él era especialista en teoría de códigos. Entonces, los que nos dedicamos a esto, no, ya estás de acuerdo, a veces te ves estudiando muchas matemáticas para resolver un tema muy concreto. Entonces dices, bueno, es que yo creo que la ciencia básica no está bien vista entre comillas. Porque no vende. No vende. Eso no vende. Económicamente no es rentable. Hay que moverse rápido y romper cosas, ¿no? Era como lo que dicen en LinkedIn, al menos. LinkedIn es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Yo lo tengo como experimento social. Sí. Sí. Sí, sí. Perdón. Turno de preguntas. Es que me. Es muy curioso. No hay esa compartimentación. En primer lugar, agradeceros que la charla está siendo extraordinariamente dinámica y gráfica, ¿no? Para los que estamos aquí, sino que se está grabando para que pueda verlo después. Insisto, agradeceros la claridad, ¿no? Y al mismo tiempo la concisión. Yo quería plantearos un par de cosas. Antes de anticipar una cosa, hacer un poco de publicidad. El viernes, en la charla de clausura, va a hablar una colega vuestra, Coral Calero, precisamente sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Lo que antes comentabais al principio es algo de lo que no se habla. No. En España, alguna comunidad autónoma como Aragón está vendiendo como algo importante para la comunidad la instalación de centros de datos sin decir el impacto en agua y en energía que eso supone, ¿no? ¿Puedo darte un dato? En Chile se hizo una propuesta, Microsoft, de poner un centro de datos donde iban a trabajar 10.000 personas, tal cual. Solamente para refrigerar el centro de datos, un día 7,5 millones de litros de agua potables al día. Dios mío. Pero Amazon, es que estas cosas me alegra y por favor, es que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Amazon está poniendo sus centros de datos al lado de centrales nucleares de las pequeñas que vende Francia y de repente la energía nuclear es verde. Magia. Es porque necesitan refrigerar todo ese tipo de cosas. Segundo, otro tipo de cosas. Hasta que no seamos conscientes de que mandar un WhatsApp con una foto consume lo mismo que 4 bombillas durante un día, o que mandar un vídeo es el consumo de una familia media americana. Esto está publicado en Alemania. Javier Echeverría, que he mencionado antes, tiene un libro expresamente dedicado a eso. Es que nos parece que todo es gratis. No, todo es gratis. Hay que empezar a hacerlo ya en los colegios. Lo estamos viendo en algunos colegios y los críos te dicen con total naturalidad para qué te utilizan todo esto, ¿no? Y incluso una interlocución que llevan a cabo con la máquina, ¿no? Que no lo ven como una máquina, ¿no? Sin embargo, pues parece que eso no es relevante. Yo quiero plantearos dos cosas, a ver qué opináis, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial ha excluido y por tanto no están sometidos a sus limitaciones, en sus prohibiciones, precisamente la investigación con IA. Es decir, todo lo que hagáis está exento, está libre y absoluto, no está sometido a ningún tipo de norma. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión sobre eso. Sí, porque, digamos, eso como mucho quedaría en manos de los comités de ética de las universidades, que dirían lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si os parece bien, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, nosotros es una cosa que también aquí nos planteamos en la Facultad de Derecho, cómo tienen que ser nuestras tareas académicas en el mundo de la inteligencia artificial, tanto la docencia como la propia investigación. Es decir,
bueno, ¿en qué medida te puedes fiar ahora de que ese paper de los que se has estado hablando lo ha hecho alguien? Voy a responder yo primero, que voy a ser muy breve, porque de la primera cuestión que planteas no tengo una opinión, yo creo, lo suficientemente formada como para darla, sobre la transferencia y la investigación, sobre que no se regule en investigación. Porque es delicado, porque como cualquier herramienta mal utilizada puede tener muchos riesgos, pero a la vez, si pones límites para investigar sobre ello, pues quizás hay ciertas cosas que no llegas a conocer. Y luego el límite entre la investigación y la transferencia es fino en algunos contextos. Entonces, bueno, o sea, no tengo una opinión muy formada sobre eso. Sobre la universidad, que también voy a ser breve porque solo quiero decir que yo estoy haciendo cosas que jamás pensé que iba a hacer. A ver, cada vez hace un poco más, pero tampoco hace tantísimo que acabe de estudiar. Y yo nunca pensé que en informática iba a contar más un examen de teoría que de prácticas. O sea, nunca pensé que iba a llegar a eso. Lo que pasa que tú antes, yo doy programación avanzada en ciencia de datos, tú antes a programar aprendías haciendo. Como dice mi abuela del coser, haciendo y deshaciendo va la niña aprendiendo. Pues antes con el código lo mismo. Lo que pasa que ahora la capacidad de escribir código se adquiere de otra forma. Es decir, ellos solicitan mucho código a herramientas que generan ese código y si no tienen muy clara la teoría de qué pasa por debajo, que antes aprendías a base de escribir código y que te cascaran las cosas, si tú ahora conceptualmente no tienes clara esa teoría, no sabes hacer una traza, te da un error y te quedas atascado porque no sabes dónde tienes que tocar. Entonces, yo estoy haciendo orales en las asignaturas en las que puedo hacer orales, ¿eh? En otras tengo 150 alumnos y quizás no puedo. Pero si tengo 40 o así, estoy haciendo orales y estoy poniendo más peso en teoría que en prácticas. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé, es lo que me está funcionando ahora mismo en este periodo, quizás un poco de transición hasta que se estabilice más la situación. Nosotros, al menos yo, lo que está aquí, cuando éramos estudiantes, nuestros exámenes eran orales. Dejaron de ser orales. Ahora nos estamos también planteando volver a la realidad. ¿No hay protestas de los estudiantes? Claro, no, de momento no, pero es que eso es algo que te planteas de... por ejemplo, yo tengo muchas dudas. Confías en la buena voluntad de tus alumnos. No sé si tengo que decir esto, que me están grabando, esto lo podéis. Pero confías en la Luego ven los vídeos. confías en la buena voluntad. Es decir, de cara a cosas que ahora están muy reguladas, que quizás antes no lo estaban tanto, de reclamaciones, etcétera, etcétera, que tenemos un reglamento quizás muy rígido. Por ejemplo, en informática ya hace muchos años que nos encontramos con problemas de que las prácticas son muy grandes, igual te llevan un cuatrimestre a hacerlas y luego tienes una prueba de autoría y tú como profesor detectas que el código está copiado cuando te sientas 2 horas a revisar ese código, no in situ en el examen, que es lo que pone la normativa de la universidad. Bueno, entonces, ¿qué decía respecto a esto? Cuando tú haces un oral, tu opinión cuenta más que lo que puedas demostrar por escrito, que quizás ahora en ciertos procesos estamos obligados a demostrar por escrito ciertas cosas. Entonces, bueno, es un poco limbo ahí. Confías en que tus alumnos no van a mentir y decir, no, es que me preguntó no sé qué y en verdad era esta otra cosa. Es delicado. Yo uso una aproximación diferente. Y además es una aproximación que me inspiré en una cosa que me dijo mi mujer de casualidad. Y es que ella trabaja de testing y un día me dijo, le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes contextualizar testing para Sí, bueno, para ella vamos a decir que prueba programas para ver si los programas fallan, ¿vale? Entonces documenta dónde falla y luego le echa la bronca a quien lo hizo para decirle, arréglalo. Entonces, un día yo la vi escribir un documento que no es lo que ella habitualmente hace y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy haciendo un KT. Digo, ¿y un KT? Dice, sí, me explicó. Y es porque ella iba a cambiar de puesto y una persona que iba a ocupar su puesto tenía que... El KT viene de Knowledge Transfer. Tenía que transferirle el conocimiento a la nueva persona que le estaba haciendo un manual, ¿vale? Entonces, yo dije, oye, ¿qué idea más interesante? Estás haciendo un documento para que otra persona venga y haga tu trabajo. Entonces, le di una vuelta y lo que yo ahora pido en muchas de mis asignaturas es que mis alumnos hagan KTs, pero hacen KTs para ellos mismos. Me explico. Yo, por ejemplo, tengo una serie de prácticas, entonces yo les digo, vale, no voy a evaluaros las prácticas, lo que vais a hacer es un KT para vosotros, que vais a explicaros a vosotros cómo hacer este trabajo. A mí ya no me importa si lo haces tú o si lo hace uno y se lo copias, pero el día del examen yo voy a venir
Y de esos 12 KTs que hacemos, yo a lo mejor voy a coger el sexto y el octavo y te voy a pedir que repitas estos 2 trabajos con ligeras variaciones. Lo justo para que yo sepa que no es, o sea, que no es copiar, pegar y ejecutar, ¿vale? Pero que la esencia del procedimiento esté ahí. Oye, ¿funciona? Que te mueres. Claro, mi asignatura tiene una parte práctica bastante grande y yo entiendo que no en todas partes se puede aplicar eso, pero yo la esencia es, tú tienes que capturar un conocimiento. ¿De dónde lo sacas? Mira, yo ya no puedo pelear contra la IA generativa, ¿vale? No puedo. ¿La sacas de ahí? Muy bien, pero yo no te voy a decir, no te voy a cuestionar que lo sacas o que no lo sacas. Yo lo único que te voy a examinar es si ese conocimiento que tienes aquí, eres capaz de aplicarlo aquí, en este nuevo escenario derivado de. No, tampoco me voy a decir, oye, te voy a pedir que me pongas en marcha un molino de viento y ahora hazme una central nuclear. No, ¿eh? O sea, hay que ser justos en la evaluación. Y con sus, vamos a decir, al principio funcionó bien, pero había mejoras. Poco a poco, la gente sabe que si no se trabaja el material al día, va a llegar el examen y se va a dar la torta de su vida. Pero la gente que viene con el material trabajado, a lo mejor yo doy 2 horas y a la media hora dicen, no, ya acabé. Porque yo cogí mi KT, esto, que como cada práctica tiene una parte de empezar y acabar muy delimitada, esto era la práctica 8, esto era la tarea 3, me pides algo muy parecido, yo miro cómo lo he hecho, extrapolo un poco, si lo he entendido, y lo hago. ¿Cuesta? Cuesta. ¿Cuesta diseñar el experimento? Cuesta mucho, sí. ¿Evaluarlo? No, evaluarlo es... Porque de hecho lo que pido es que me entreguen capturas de pantalla de los resultados. Entonces evaluarlo es trivial. Ahora, el proceso de construirlo, yo no te puedo decir cuántas horas le he dado a eso, ¿vale? Pero me funciona de momento. De momento. Y es un poco la solución que yo encontré. Porque sí, tuve que cambiar. Bueno, yo con respecto a la IA en investigación, mi opinión, es que se puede utilizar. Otra cosa son comités de ética, que tenemos que explicarnos. Incluso me atrevería a decir que se debe utilizar. Te pongo un ejemplo. Si haces un trabajo muy concreto sobre un tema, tú una vez que lo has hecho, 20 hojas, por decir algo, ya para ti está cerrado, la IA te puede decir, oye, te has dejado esto, cambiarías esto. No al revés, ¿eh? O sea, yo utilizo la IA en ese sentido, sí que me parece que se puede utilizar y aconsejo utilizarla, pero después de haber pensado tú lo tuyo. Sobre todo, no sé si os ha pasado, si tú mandas, a mí me ha pasado últimamente, un artículo en una revista entre las 5 primeras de tu área tal cual, ¿eh? Y hay 4 revisores y el editor en jefe escribe 5 páginas, cada revisor ha escrito una, de resumen hecho por IA, que se ve que lo ha hecho la IA de lo que han dicho los otros. Entonces dices, hombre, para esto no me pongas barreras al campo a mí a la hora de elegir. Y respecto a la docencia, yo estoy también empezando a pensar que tengo que dar mucho más valor a la teoría que a la práctica. El año pasado, no sé si recuerdas, Carlos Guerra, un alumno nuestro, un profesor nuestro, daba informática en programación, hablo, a un grupo de ingenieros mecánicos, creo que eran 90 personas, y de los cuales 21 hicieron un examen perfecto. Programación. ¿Qué pasa aquí? Entonces no se les dejaba ni teléfono ni nada de tal, ese escrito. Eran 21 personas que habían llevado el teléfono interno. Dios mío. Yo creo que la programación, la ventaja que tiene, para mí, es que te estructura la mente de una forma diferente. Y o la haces o no vas a razonar de forma correcta a la hora de planificar un buen trabajo en informática. Sí, sí. Creo que es básico. Sí. Básico el intentar que no lleguen a esas herramientas hasta después de saber programar bien. Es mi opinión. Es que en este sentido, también con lo que decía Redondo, yo este cuatrimestre doy muchas prácticas de una asignatura que es de modelos de lenguaje, precisamente, que también es muy difícil diseñar la evaluación, por lo mismo que decías. Y me estoy encontrando exactamente lo que dijiste tú, que cuando pones la estructura prueba de autoría en informática no es nueva, porque es habitual tener todo el cuatrimestre una aplicación que se va construyendo una práctica sobre otra y que luego tienes que demostrar en 15 minutos. Entonces, antes, ¿qué pasa? Que te lo hacía una academia, no te lo hacía ChatGPT. Pero si tú no entendías lo que había ahí, no podías pasar esa prueba de autoría. Entonces, el concepto en sí no es nuevo. ¿Qué pasa? Que ahora existe esa generalización de
creo que leer código es saber escribir código, pero cuando tienen que escribir 2 líneas están fastidiadísimos y ya no es la sintaxis, ya es el flujo de ejecución que hay. Entonces, la gente que realmente le dedicó tiempo a escribir ese código, a ejecutar, a ver por qué falla, a pensar dónde tengo que almacenar eso, cuando les pones ese examen, que igual es de 1 hora, que yo los exámenes ahora los divido en 2 formas, pruebas de conocimiento y pruebas de destreza. Las pruebas de destreza, como no hayas hecho las prácticas, estás fastidiadísimo porque tienes 1 hora para hacerlo, pero tienes 50 archivos que si no tienes claro, les pongo cosas muy similares a las que tuvieron que hacer, pero que tienen que hacer pequeñas variaciones y si ellos no hicieron el código, no pueden ni reutilizar lo otro que tenían, que es la clave para luego poder llegar a hacer el examen. Se pierden su propio material. Claro, entonces tienes gente que tiene el código trabajado y en 10 minutos ya acabó, y el resto de la clase que era larguísimo. Me pasó este año que jamás me había pasado que puse una cantidad de ceros en un parcial, pero ceros, o sea, igual 0,2 por cargar un conjunto de datos, o sea, y a mí no me gusta hacer revisiones. Pero bueno, hay que hacerlas, pues hay que hacerlas. Y tenía revisión y, joder, van a venir todos a ver no sé qué. Y todo lo contrario, todos vinieron con una actitud de, efectivamente, leí el código, no hice lo que dijiste que había que hacer y en el examen estaba fastidiado porque no entendía dónde tenía que tocar ni nada de nada. Digo, bueno, anda, por lo menos. Es muy triste lo que estamos hablando porque España era un país que se caracterizaba porque los informáticos sabían todos programar muy bien, Ya. en general. Y eso se puede perder. Sí, bueno, y ahora estamos llegando, el otro día, la semana pasada, me dijeron, das clase de inteligencia artificial, la profesión del futuro, me dijeron, y dije, bueno, o del pasado, porque no sé, ahora igual, no es broma, o sea, seguro que visteis la mayoría esta noticia de una empresa aquí en Asturias que iba a despedir a no sé cuánta gente. Sí, sí. Yo he de decir que tengo noticias, o sea, sentimientos encontrados sobre esa noticia, porque si tú tienes, si en tu empresa se maneja un término que es estoy en la playa, porque estás 3 meses entre proyectos porque nadie te asigna un proyecto y luego dices que despides a no sé cuantísima gente por la IA, igual estamos cayendo en una terminología de fue un fallo informático y fue una persona que no le dio a un botón en una página web. Entonces, por un lado pienso eso, pero por otro lado sí que pienso, que lo comentábamos antes, que a veces se cree que los informáticos estamos muy bien, que para nosotros no van a cambiar las cosas, pero este nuevo paradigma de uso de la tecnología va a provocar cambios en todos los sectores. O sea, la capa junior, como se conocía antes, de informáticos en tercero de carrera trabajando, picando código, eso ahora con la generación, con los modelos capaces de generar código que tenemos, eso va a desaparecer un poco. O sea, no vas a contratar a alguien a que te pique código, pero a la vez, si no contratas un junior, ¿cómo llegas a tener seniors? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, bueno, va a cambiar ahí el paradigma un poco. Sí, sí. Pero bueno, nada, ves, nos vamos por las ramas. Lo de la docencia es muy dependiente de las asignaturas. Mira, me pasa cuando a veces doy cursos a otros compañeros, a otros profesores de herramientas de inteligencia artificial y algo que siempre pasa en todos los cursos es que alguien me dice, ¿y si los alumnos utilizan esto para estudiar, les salen las mismas preguntas? Si los alumnos utilizan eso como una herramienta para trabajar sus conocimientos, ¿deberíamos condenarlo o no? Joder, es una herramienta más, igual que antes tenías una enciclopedia. O sea, si ellos lo están utilizando para probar preguntas, para ver si saben, para cuestionar lo que les está contestando, porque yo tengo alumnos de los que son muy buenos que te mandan un mensaje, el chat lo llaman. Nada, es que me puse a hacer esta práctica y no me salía y le pregunté al chat y me dice que tengo que hacerlo así, pero a mí me extraña porque si lo hago así, entonces ejecuto 2 veces esto. Es que eso es un buen uso que se le puede dar. Entonces, ese querer poner puertas al campo que a veces sí que nos encontramos de no quiero que utilicen nada. Bueno, o sea, hay que... No, eso no funciona. Pero lo uso para la investigación. La IA es buena, es una herramienta útil si tú ya sabes de ese tema, si tú ya conoces el tema. Claro, porque así distingues cuando te está engañando. Si no sabes nada, si pretendes la sustitución funcional. Pero mira, Roger... Entonces alimenta tu ego y te vuelves peligroso. Sí, Pero, no. o sea, esto pasa con muchas más herramientas. A mí me gusta mucho poner el Excel de comparación. Yo te doy un Excel para hacer la declaración de la renta. Entonces, yo te digo, si tú aquí pones estos 3 números, te va a salir aquí lo que tienes que pagar o lo que te paga Hacienda. Tú puedes hacer ese acto de fe
Igual que puedes hacer el acto de fe cuando ChatGPT, Gemini, cualquier modelo de estos de inteligencia artificial conversacional te dan una respuesta sobre algo. Pero tú la tranquilidad solo la vas a tener si eres conocedor de ese tema y utilizas la herramienta para agilizar algo que seas capaz de supervisar, no Claro. como bola mágica. Pero si tú eres mi asesora ¿Mm? económica, yo tengo un mecanismo que se llama confianza. Eso es. Sí. Pero hay un fundamento en esa. Se basa en algo, claro. En el chat es una fe ciega. Claro. Sí. O sea, si tú no... El tema este de utilizar ChatGPT para la declaración de la renta, yo puedo preguntar ahí qué son ciertos campos de la declaración para que me los explique, pero Pero ya está. Pero ya, o sea, si yo de verdad no lo sé, pues es mi responsabilidad buscar en otras páginas, informarme, contrastar esa información que me da. Claro, es la confianza que te da el hecho de saber del tema o no saberlo. Eso es algo muy humano, eso no nos lo van a quitar las máquinas, yo creo, por muchas herramientas, ¿no? Bueno, ¿Tú crees? a ver, es que el modelo que se está vendiendo ahora mismo es confía en la IA como padre y dueño y señor del conocimiento y no discutas. Entonces, porque hay intereses detrás de eso. Entonces, yo, por ejemplo, la educación que yo hago en tal es, yo no te voy a decir que no uses la IA. Si te lo dijeras que sería un idiota porque la vas a usar. Y de hecho, si te digo yo que no la uses, la vas a usar todavía más. Yo solo te voy a decir que no te creas lo que te cuenta. Yo le llamo la teoría House, todo el mundo miente, ¿vale? Y que esto es una referencia muy vieja, lo siento si no lo hacíais, pero digo yo, asume que te miente, ¿vale? Entonces, todo lo que no te suene bien, contrástalo, discútelo. Vence a la IA, porque a ver, la IA va, a ellos le llaman alucinaciones, pero es un término de pintura, ¿no? No, es que miente, ¿por qué? Pues es un modelo probabilístico que te ha sacado como cosa de mayor probabilidad algo que no es cierto, ¿vale? Y siempre le pongo el ejemplo de la referencia falsa. Y, por desgracia, siempre pongo un ejemplo, lo siento, sé que estoy en la Facultad de Derecho, siempre pongo el ejemplo del abogado que se inventó su jurisprudencia usando referencias a sentencias que no existían y fue, digamos, pillado en el acto, en pleno juicio, diciendo, perdona, pero de tus 58 referencias, 50 no existen. O sea, fijaros, esa persona hizo un acto de fe y confió en el Dios equivocado. Entonces, os puede pasar a vosotros también. Siempre pongo ese ejemplo. Cierta manera, yo creo que calo, ¿vale? Y que la gente no empieza a tener fe ciega. No, o sea, mis alumnos yo creo que empiezan a entender por dónde voy. Y es, trátalo como una herramienta, pero no pongas la fe en ella. A mí mis alumnos realmente no me preocupan porque creo que tarde o temprano lo entienden. Me preocupa mi padre. Me preocupa los amigos de mi padre, mi madre. Me preocupa la gente que no tiene a nadie que les diga, ojito, esto no es dogma de fe. Sino que aunque se lo digas, te va a decir, va, tú vas a saber tú más que una IA. A mí en mi familia se me Me discuten lo han, cosas porque me lo han la IA de dicho, Google, vas a no saber sé tú qué. más que una IA. Digo, no, yo no sé más que una IA. No puedo saber más que algo que tiene todo el conocimiento patronizado y tal. Lo que sí sé es que se equivoca. ¿Por qué? Porque el propio sistema que lo lleva a funcionar puede llevarte a un error. Entonces, discute eso. Pero también hay herramientas que van a afectarnos mucho a la hora de la docencia. Yo creo que preparar presentaciones ha cambiado totalmente. Sí. Yo creo que como profesores, en este caso universitarios, me da igual el tipo de profesorado que sea, esto es una herramienta muy útil que va a permitir mejorar, si se utiliza bien, la docencia. Sí. Eso lo tengo clarísimo como profesor, todos los riesgos. Y después es que, claro, nos estamos centrando mucho en, bueno, en la docencia y demás, pero ¿qué ocurre con las últimas herramientas, por ejemplo, en el mundo del cine? En Estados Unidos están totalmente asustados porque de repente los chinos te hacen una herramienta donde la expresión de una chica totalmente virtual es mejor que la de la mejor actriz en determinados momentos. Entonces, creo que esto ha venido para quedarse, como está claro, y que habrá que saber cómo se torea. Pero desde el punto de vista de la docencia, como profesor para preparar clases, buenísimo. Sí, yo he mejorado mucho, gracias. Y la capacidad, nosotras ahora estamos haciendo muchas aplicaciones interactivas, que yo tengo la capacidad técnica para escribir desde cero, pero antes no tenía el tiempo. Entonces, ahora puedo hacer, pues, que quiero explicar cosas de vectores, por ejemplo, y quiero que vean el espacio vectorial. Ostras, antes pensar eso, o no tengo la capacidad de desarrollo gráfico para hacer ciertos dibujos que ahora sí que puedo hacer. Si quieres hacerlo,
es una herramienta muy buena. Por ejemplo, cuando vas a hacer clasificaciones. Claro. Eso es. Claro, eso es. Las simulaciones están haciendo. Yo creo que es otra de las grandes aportaciones de la IA, las simulaciones. Sí, ¿no? Y la interactividad, el hecho de poder estudiar con esa interactividad. Sí, sí. Y verlo. Sí, sí. ¿Qué más nos contáis? ¿Qué más? No, si no, os damos las gracias, no nos aprovechamos más de Bueno, nuestras dinámicas, las que estamos aprendiendo un montón de cosas, al menos los profanos del campo. No nos vamos más tranquilos, pero al menos tenemos que pensar, porque claro, tú decías al principio, Humberto, claro, que se llama IA algo que no lo es, ha dejado de interesar como inteligencia artificial, algo que sí lo es, pero que como no entiendo muy bien la diferencia entre tener una teoría detrás y... Para mí es, a ver, un problema de inteligencia artificial, tal como lo entendíamos hace 30 y muchos años, era aquel que primero tenía que ser difícil y segundo, no hay una teoría matemática, en este caso detrás, que te lo justifique. Por ejemplo, el GPS. Sí, te voy a poner el GPS. El GPS en aquellos tiempos se sabía que había una teoría que es la del Bluetooth y demás, pero no teníamos la distribución de antenas. Entonces, ¿qué pasa? Que para que una máquina te diga yo voy a ir de aquí a Pamplona y te dé el trayecto mejor, bueno, pues para nosotros, como no hay una teoría detrás, eso es un problema de inteligencia artificial que lo resuelve como sea. Y ya está, resuelto. Ahora ya no es un problema de inteligencia artificial porque yo me cojo la teoría de Heidi Lamar, que es la actriz esta que lo hizo, la distribución de antenas, y yo podré tardar 3 días, pero doy el mismo resultado que me da la máquina. Ya no es inteligencia artificial. Bueno, es inteligencia artificial. Si pensamos en una norma, la norma jurídica, como es el reglamento de inteligencia, cuando habla de inteligencia artificial, está implicando eso. Es la inteligencia artificial está débil, la inteligencia no, está implicando que no hay una teoría detrás. Por ejemplo, las redes neuronales todos sabemos programar, sabemos lo que son, sabemos en qué se basan, pero cuando tú le dices, interprétame tu resultado, es decir, coge un bolígrafo y un papel y dime por qué en la capa 3 has decidido esto, en la capa 4 has decidido esto, no hay una teoría matemática detrás. Entonces, es lo mismo que pasa en física, ¿eh? El fallo a nivel de explicabilidad, interpretabilidad, es el aparato científico básico detrás que no está resuelto. Entonces, ese es el gran problema que tienen las redes neuronales. Te dicen las cosas, pero no te justifican el porqué. El día que haya un desarrollo, llámalo matemático, geológico, físico, como quieras, que con una teoría que tú la explicas en clase, el teorema 1, lema 2, 23, tal cual, no sé qué, tú resuelves el problema, eso ya no es inteligencia artificial. Y por tanto, quedaría eso es. las normas. Sobre el concepto de normativo es distinto. No, sería distinto, claro, pero el GPS es el ejemplo típico, como ya sabéis la historia de Heidi Lamar, o sea, es una señora que se va de Austria antes de la Segunda Guerra Mundial, es actriz, pero ya realmente es científica. Entonces, desarrolla el Bluetooth actual, y es una teoría en la que se basa el GPS. ¿Pero por qué no se podía poner en marcha? Porque no teníamos la cantidad de antenas que tenemos ahora. Ahora tenemos todo el sistema y ya yo soy capaz de hacer perfectamente con su teoría el desarrollo. Es como calcular, por ejemplo, una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada, tú tienes una teoría que te la hace y ya está. Eso no es inteligencia artificial. Tienes una teoría por contar algo detrás. O una ecuación de segundo grado no es inteligencia artificial. Hay unas teorías matemáticas y está. Para nosotros, hace 32 años, inteligencia artificial era cuando tú no tenías una teoría que te justificara el resultado de la máquina. Yo creo que no lo sé, pero me da la sensación de que la normativa a lo que quiere referirse es a que el programa no sea determinista. Es decir, que tú no digas, ante esta entrada voy a tener siempre esta salida, porque muchos de los algoritmos no son deterministas, los algoritmos nos dan pronósticos o nos dan optimizaciones. Si tú quieres reproducir el mismo resultado, por ejemplo, si yo voy a publicar un artículo y necesito que esos resultados sean reproducibles, fijo una semilla, pero si fijara otra,
tendría otros resultados diferentes. Entonces, ese no determinismo es lo que introduce muchos riesgos en muchas situaciones, porque en la informática clásica o cuando hay una teoría, como dice Humberto, por detrás, nosotros podemos decir, si tienes esto, entonces haz esto o haz esto otro. Y si haces esto otro, recorre todas estas cosas y luego haz esta otra acción detrás. Pero sin embargo, cuando vamos a este tipo... Bueno, lo que decimos desde el principio, que hay muchos tipos de inteligencia artificial y aquí nos estamos centrando pues quizás en los basados en datos, pero la optimización también es así. Cuando vamos a este tipo de problemas, es muy gráfico, quizás os dais cuenta, a los niños pequeños ahora les dan una aplicación que se llama Scratch, como de acciones, no tienen que escribir código, pero tienen acciones de muévete a la derecha, muévete a la izquierda, muévete hacia arriba y hacia abajo en un tablero. Si tú en programación clásica secuencias esas acciones ante una entrada, tienes una salida porque vas a saber qué acción va detrás de otra y siempre qué vas a hacer. Sin embargo, en una inteligencia artificial esto sería un aprendizaje por refuerzo, que no es lo que más acostumbrados estamos a ver. El aprendizaje por refuerzo va a decir, muévete hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha, pero aleatoriamente para tratar de aprender el mejor camino. Entonces tienes una función que quieres optimizar, un coste, cada pasito que das es un 1. Entonces yo me muevo muchas veces aleatoriamente hasta que esa suma de unos es la mínima posible, el camino más corto. Pero yo no sé hasta dónde me voy a mover. Voy por arriba o por abajo. Y es un problema de aprendizaje. Vas aprendiendo a base de pico pala, de prueba y de error, cuál es tu solución. Y creo que lo que se quiere legislar es eso, ese tipo de programas, o lo que se debe legislar más que lo que se quiere, es ese tipo de programas que tú no puedes garantizar qué van a hacer. Yo tengo un coche autónomo y qué va a hacer si va a haber un accidente, matar a 2 o matar a 5, ¿vale? Ese tipo de cosas creo que es las que se buscan. También se está metiendo el coche autónomo dentro de lo que es la inteligencia débil, porque realmente la teoría casi toda se sabe. Lo que pasa es que falla la seguridad. O sea, si yo tengo todos los coches ahora en Oviedo autónomos, todo eso va a una nube, al ordenador de alguien, llega un hacker y me hace un buen caos de circulación. Entonces, pero ya hay una teoría detrás. Pero es que asociamos la inteligencia artificial a problemas muy especiales. He dicho antes el de las jarras. Vamos a ver. Otro problema que seguro que vuestros abuelos lo pensaban. Una persona, un lobo, una cabra y una col. Hombre, Pasar sí. de una orilla a otra. Hombre, Eso es un problema de inteligencia artificial porque no hay una teoría matemática detrás que te diga qué pasos tienes que seguir para resolver el problema. Y hay muchas soluciones. yo Era pensaba. lo que decías tú de deterministas o no deterministas. Hay muchas soluciones. Entonces, como no tienes algo que digas un reglado, y hay diferentes soluciones, eso es inteligencia artificial. De acuerdo que solamente está el ChatGPT y te lo resuelve en nada, pero no de forma reglada. O sea, es que ahí hay mucho que hablar, ¿eh? Y la normativa europea yo creo que nos tocó un poco, no sé, tú estabas con el diputado, creo que era el europeo del y yo creo que trabajó muchísimo en el tema y lo que pasa es que yo creo que va más destinado a aplicaciones a veces, porque sí, más que la definición real, etcétera, de inteligencia, pone una definición muy... Sí, un poco técnica. Estas cosas a nivel de los legisladores. Pusieron mucho. Se supone como un comité de... No, te voy a decir. Antes de eso, nosotros estuvimos en un proyecto antes de la ley, vamos, de la ley. Estuvimos en un proyecto europeo sobre datos. Estaba también Euskadi, había una serie de esto, sobre qué hay que hacer con los datos, cómo hay que tratarlos, anonimizarlos, leyes, tal. Lo más importante para mí es cómo eliminar datos. Y aquello fue como el comienzo de vamos a empezar a hacer una ley de inteligencia artificial. Pero yo creo que al final hay tantos intereses que todo en Europa se difumina, ¿no? Y terminó una ley totalmente difusa, términos difusos, etiquetas de riesgos. Claro, el riesgo en Suecia no es el mismo que el riesgo en Cádiz ante una aplicación, por decir algo, ¿eh? Entonces, no sé, pero horas metieron todas, ¿eh? Eso yo lo vi un poco de cerca y trabajaron cantidad.
Yo antes de acabar quiero decir que tengo una presentación que explica un poco unas cosas que tocaba ahora. Si alguien la quiere, redondojose@UBS, yo se la cedo por si le vale para algo, ¿vale? Yo te mandaré el artículo de Nature. Gracias. Es una especie de... Sí, es una cosa que queden hacer para consumo, porque están muy preocupados por esto. Y recojo un poco todo este tema que os decía ahora desde un punto de vista no técnico. Entonces, si a alguien le interesa, yo le puedo decir dónde está. Nosotros por invitarnos. Muchas gracias. Espera un momento que quiero hacer un comentario. Sin grabar. Off the record. Off the record. Ya está. Espera, hay que darle. Venga, y ahora empieza. No. Y ahora os vais